Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Ya desayunaron o todavía están en la camita? Bueno, vamos a tener nuestra sesión de hoy, como lo habíamos prometido, acerca de cuáles son los miedos. La semana pasada hablamos de los miedos sexuales más importantes de las mujeres, hoy de los hombres, perdón, hoy nos tocan las mujeres. Espero que hayan amanecido bien y con ganas de hacer cosas. ¿Han aprovechado esta cuarentena para poder tener intimidad con su pareja? Qué bueno, yo también desayuné, me acabo de tomar un cafecito y avena. Más tarde viene mi segundo desayuno, que vienen a ser unas tostadas con queso, mantequilla, mermelada y un huevo frito. ¿Qué tal? Hola España, espero que ya están en la tarde ustedes, no es buenos días. Pero espero que estén bien, ya sé que están muy complicados con este coronavirus, pero bueno, les deseo lo mejor. Como les decía, vamos a hablar de los temores sexuales de las mujeres, pero siempre que hablamos de estos temas también hablamos o respondo preguntas de cualquier tipo. Ya empezamos con las preguntas. La primera, ¿cómo le digo a mi hija qué son las relaciones sexuales? Primero, ¿qué edad tiene tu hija? Eso es muy importante, ¿ok? Coméntame y te doy la respuesta. Niña de 9 años, ella está entrando a la pubertad. Debería saber qué son las relaciones sexuales desde antes. Disculpen, a partir de los 6 años ya los niños tienen que saber qué son las relaciones sexuales, ¿ok? Las relaciones sexuales es un acto que tiene que ver con varios para qué, que son generalmente placer, el amor, el afecto y también la reproducción. Pero es importante que los niños sepan que está involucrado generalmente el amor, afecto y el placer. Por ejemplo, un niño a los 6 años ya puede saber cómo se hace un bebé, es decir, cómo son las relaciones sexuales. Tiene que saber qué es un pene, qué es una vulva, qué son los espermatozoides, qué son los óvulos, cómo se une un espermatozoide con un óvulo para formar un huevo o cigoto y cómo se va a desarrollar esto. Este tema lo vamos a tomar en cuenta para un próximo programa, porque es largo, pero es muy interesante, ¿ok? Una mujer tiene sexo anal frecuentemente, hace que sus glúteos tengan un cambio, no en absoluto, a menos que haga ejercicios para los glúteos. Los ejercicios ya saben que van al gimnasio y los hacen hombres o mujeres, porque ahora hay el metrosexual que también quiere desarrollar un cuerpo como la mujer, no solamente para sí mismo, sino para los demás, para el sexo opuesto, para el mismo sexo, dependiendo de la persona. Entonces, esto se desarrolla con ejercicios, pero no con sexo anal. No tiene nada que ver el desarrollo muscular. Sin embargo, es un ejercicio como subir una escalera de 2 pisos, como tener un acto sexual en sí, que te va a ayudar a la circulación sanguínea, a estar activo, no te agota, no es estresante, es divertido, siempre y cuando lo tomes de esa manera. Quiero decirles que es muy importante que en la cuarentena ustedes aprovechen los momentos de intimidad, ¿ok? Estoy anotando acá lo del bebé para no olvidarme para otro programa de 9 años, ¿ok? Es importante, entonces les decía que en este encierro que tenemos, aprovechemos para comunicarnos con nuestra pareja. Por ejemplo, nosotros tenemos miedos diversos. Tienes miedo a las cucarachas, tienes miedo a las ratas, a los ratones, tienes miedo a algunas enfermedades, tenemos miedo al contagio. Y lo hablamos con nuestra pareja, ¿cierto o no? Tú hablas y le dices, mira, a mí me da miedo contagiarte, no sé si estoy infectado, me da miedo las cucarachas, me da miedo las arañas. Cada uno tiene sus miedos diversos. Y esto no es nada malo, es un miedo que uno tiene y punto. Mientras que no, cuando no sea una fobia, por supuesto, ¿no? De nada, Dayana, vamos a estar pendientes de los temas. Surgirán temas y los vamos a tocar. Entonces, hablando de estos miedos, ¿por qué nosotros, si tenemos miedo, por ejemplo, a nuestro desempeño sexual o algo que tenga que ver con nuestra sexualidad, no lo expresamos a nuestra pareja? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual no hablamos de sexualidad, de lo que nos gusta, de lo que nos asusta, de lo que tememos, de lo que pensamos que podemos fallar en algún momento y nunca lo expresamos? Tú hablas con tu pareja, por ejemplo, cuando eres novio y estás empezando a salir o con una persona, nunca hablas de tus miedos sexuales, tampoco hablas obviamente de tus habilidades sexuales, porque es feo, pero el miedo no, el miedo debería hablarse. Es feo hablar de tus habilidades sexuales, me refiero, porque vas a quedar como un pedante. Eso ya con la práctica se va a aprender. Además, nunca vas a hacer la mejor cama en la primera vez.
a menos que sigas una rutina de gimnasio la cual no disfrutes. Vas a ir aprendiendo y van a ir aprendiendo ambos cuál es la forma adecuada para tener relaciones sexuales con esta pareja. Entonces es normal que nos encontremos con miedos, temores, ansiedades, tanto hombres como mujeres, pero por favor hablémoslo. Si no lo hablamos lo vamos a tener guardado y nos puede producir disfunciones sexuales. Las mujeres, por ejemplo, un miedo genérico que tenemos, porque los miedos a veces son compartidos y a veces no. Muchas mujeres tienen, por ejemplo, sentirse defraudadas después del acto sexual, después de ejercer la función sexual. En sexología nosotros no decimos tener sexo o tener coito, sino ejercer la función sexual, que puede ser contigo mismo o con tu pareja. Pero cuando estás en pareja, el miedo de la mujer generalmente tiene que ver con no quedar a la altura, ¿okay? Sentirse mal, no tener un buen desempeño sexual, que la persona no le guste ella realmente en la parte sexual, porque generalmente han tenido otras experiencias, otras personas. Y el miedo de los hombres más común, su preocupación es cómo van a ser juzgados sexualmente, mientras que a la mujer le preocupa, por ejemplo, que se rompe el condón, quedar embarazada, una infección de transmisión sexual. Al hombre eso tanto no le preocupa. Le preocupa menos el riesgo de su salud por quedar bien, que también es algo ridículo si se ponen a ver, porque no tienes por qué quedar bien. Acá tenemos una pregunta. Mi esposo es muy activo y el miedo que siento es no poder satisfacerlo. No tienes por qué sentir miedo ni poder satisfacerlo. O sea, tu función no es satisfacer a tu pareja. Tu función es disfrutar tú, siempre y cuando tengas relaciones sexuales cuando tú desees tenerlas, no por cumplir o porque él quiere y tú no. Si no tienes ganas, no tienes ganas, punto. Pero busquen las otras opciones, las otras variantes sexuales. Tu esposo es activo, por ejemplo, y tú no tienes ganas de tener actividad sexual, vas a vivir una angustia todo el tiempo pensando, me va a dejar por otra, se va a ir y no va a estar conmigo. Y eso tienes que hablarlo con él. Eso del insomnio, no es normal que te quedes, pasando a la siguiente pregunta, que te quedes dormido, por ejemplo, cuando tienes insomnio, porque no es lógico. Más bien deberías dormirte porque estás cansado, agotado, y le provoca dormir más a la persona. Hubo otra pregunta que por favor me la repitieras, no me acuerdo qué tenía que ver. También la de no es complicado, por favor repítala. Mi esposo ya no se erecta como antes, tiene 50 años y estamos teniendo problemas. Puede ser que tu esposo tenga bajos niveles de testosterona o altos niveles de prolactina. Son problemas hormonales que se presentan a partir de los 40 años. Debería hacerse un chequeo con el urólogo para ver cómo está su testosterona libre, su testosterona total y las hormonas de FSH, prolactina. Es importante que te chequee su médico para descartar cualquier causa orgánica, y si no, tiene que ir a consultas psicológicas, porque esto es más psicológico que fisiológico. La erección se mantiene, mejor dicho, hasta que tú te mueres. La consistencia, la dureza de la erección y la rapidez en producirse no va a ser la misma cuando tienes 20, 25, 30 años, pero sí está preservada la función sexual. Más bien es un aspecto psicológico que puede estar influyendo en temores infundados y en profecías autocumplidas. Él piensa, no voy a rendir, no voy a tener una buena elección, y le va a pasar. ¿Okay? Entonces, las preguntas que me hicieron, por favor, y no pude responder por tiempo, me las repiten. Entonces, estábamos hablando que el hombre se preocupa más por su rendimiento que por su salud. La mujer se preocupa más por su salud y también por ser buena para satisfacer a su pareja. Son miedos que pueden estar justificados o no, dependiendo de las experiencias previas que hayas tenido en tu vida sexual o de tu primera relación. Entonces eso es lo que hay que trabajar, hay que conversarlo. No te cuesta nada, tu pareja es la persona en la que más confías, la que no es tu enemigo, no es un extraño. Puedes decirle de todo, así como puedes hacer de todo siempre y cuando haya consenso y los dos quieran hacerlo, también puedes hablar de estas cosas. Y esto va a liberarnos, no se imaginan, le va a quitar una carga de ansiedad que siempre va a estar presente si no hablas. Entonces, si hablas, esto va a disminuir y va a mejorar muchísimo su vida sexual. Los temores específicos de las mujeres, por ejemplo, cuando empiezan una relación, es que el hombre no use condón. Acá tenemos otra pregunta. Doctor, ¿por qué ese pensamiento de quedar bien en la cama siempre está en mí? No solo está en ti, está en todos, porque hemos sido educados así. O sea, nunca nos han hablado de que la sexualidad es placentera, de cómo disfrutar de una vida sexual, de cómo eliminar los prejuicios, todo esto. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros nos informemos en sexualidad.
No tiene que haber presión de ningún tipo. Tú no vas a demostrar nada, vas a disfrutar en un encuentro sexual. Y tu pareja en los primeros encuentros se siente igualito que tú. Y como no hablan, no se lo dicen. Los dos están ansiosos, angustiados, y la ansiedad siempre va a afectar tu respuesta sexual, porque va a generar emociones negativas. Te vas a estresar, no vas a estar relajado, y va a generar también pensamientos que te van a hacer daño. Tú ves solamente de disfrutar tú, y mientras más disfrutes tú vas a hacer disfrutar también a tu pareja. A pesar de usar condones en infecciones, puede ser porque el sexo es muy fuerte, ITS, sexo duro, déjeme anotar. Tengo un enamorado, se me pasó, por cada vez que voy, también se me pasó. Mi esposo quería tener relaciones todos los días, yo no quiero, termino cansada con las labores del hogar. ¿Ya? Ok, orgasmo interno de interno. Estoy anotando para que no se me pase. Si tu esposo puede tener frecuencia alta o puede tener frecuencia baja. Puede ser que tu esposo no esté haciendo las cosas como a ti te gustan, no está haciendo suficientes previos porque no se lo has dicho, vaya directo al grano, no te haga disfrutar, no haya intimidad, que también es importante en la relación sexual. Cuando un hombre va directamente a tener relaciones sexuales con la mujer, penetra, eyacula, y eso es lo que busca, y no hay afecto, no hay caricias, no hay previos. La mujer es un objeto, está siendo utilizada como un objeto, y ese es uno de los temores, que ser utilizada por el hombre. Igual el hombre puede pensar lo mismo de la mujer. Tienes que hablar con él, y como son frecuencias diferentes, ver cómo él hace para elevar tu frecuencia sexual, cómo te puede estimular, cómo puede provocarte. Y además no siempre tiene que haber coito con penetración, puede haber, siempre lo hablamos, las variantes de masturbación, sexo oral, masajes, caricias, masturbación mutua, de modo que no siempre haya penetración. Y también que él te ayude y comparta tareas del hogar, porque no es justo que tú estés cansada y que él esté muy relajado sin hacer nada, esperándote en la cama para que tú termines y venga. ¿Ok? Entonces háblalo con él, es muy importante. Teníamos acá una pregunta de que el sexo duro puede hacer que se produzcan infecciones de transmisión sexual a pesar de usar condón. Los condones no protegen de todas las infecciones de transmisión sexual, solamente de algunas. Por ejemplo, del VIH, también hay gente que cree que usando doble condón se van a proteger más, y es falso. Cuando usas doble condón, esto se rompe y va a ser peor, porque el roce de los dos hace que se rompa y no te va a servir de nada. Por ejemplo, algunas infecciones de transmisión sexual como la candidiasis, que es, por sacar un paréntesis, el próximo miércoles vamos a tener Instagram Live sobre algunas infecciones de transmisión sexual, y voy a hacer un enlace con la doctora Yoster Barradas, que es médico sexóloga, que los médicos manejan muchísimo este tema. Vamos a hablar de dos, de vasectomía y de histerectomía, ¿okay? De los dos métodos que son casi definitivos, digamos. Sin embargo, alguno puede ser reversible. Entonces, el sexo duro lo que puede hacer es que se salga el condón o se rompe el condón. El sexo no siempre tiene que ser duro, no debe ser duro. Debe ser delicado, con ternura. O sea, no, el sexo duro es lo que uno aprendió con la pornografía. Y eso es lo que no se debe hacer. Eso te muestra más, porque como no tenemos educación sexual, aprendimos con la pornografía. Y todo lo que ves ahí es falso. Entonces, tómalo en cuenta. El sexo duro no te va a hacer que tengas más placer, a menos que practiques BDSM y que ambos quieran practicarlo. El preservativo te va a proteger de algunas infecciones de transmisión sexual, ¿okay? También tampoco te protege del herpes, porque se puede dar por cualquier otro contacto. La masturbación ayuda a autoestima y seguridad de uno mismo, ¿okay? Se me pasó ese a 30, le gusta a alguien. Bueno, aplicar dulces en la vagina de la mujer, como crema chantilly o leche, puede causar infecciones internas en la vagina. Sí, eso no se tiene que aplicar internamente. O sea, hay una diferencia entre vulva y vagina. Ahorita me las explico. Autoestima, déjenme notar. ¿Por qué siempre me duele la primera vez para entrar el pene? ¿Es normal? No, no es normal. Puede ser que tengas vaginismo, que es una de las alteraciones, no vaginismo ginecológico, que es generalmente una infección, sino que tengas dolor en la penetración porque contrae los músculos de la vagina cuando el pene se va a acercar. Cuando te van a poner una inyección, generalmente el médico te dice, o la enfermera, relájate. Y tú te pones tenso cuando se acerca la aguja. Eso es lo que estás haciendo. Piensa que el pene te va a doler y en vez de relajarte para que penetre con facilidad, te duele.
Para esto, para que no te duela, además tiene que estar lubricada. Y la lubricación se logra a través de los previos. Si no lo logras así, utilizando lubricantes vaginales, pero no es normal que te duela, no te tiene por qué doler. Relájate y prepárate para recibir la penetración en forma suave, no brusca, ¿okay? Y cuando estés bien estimulada. La masturbación eleva la autoestima, completamente cierto. Te hace sentir bien contigo mismo, es un acto que te produce placer. No tiene ningún efecto negativo ni consecuencias secundarias, y es algo para conocer tu cuerpo, para disfrutar de tu cuerpo, y lo puedes hacer con tu pareja. Ahora en esta cuarentena, por ejemplo, una actividad sexual sin riesgo es la masturbación, que la pueden hacer juntos y perder la vergüenza. O sea, enseñar a tu pareja cómo te masturbas y que te vea mientras él hace lo mismo. Y después cambiar las manos, que él te masturbe y tú lo masturbas. Es una variante sexual normal. Lo de la vulva ya lo hablamos. Si se me pasó una pregunta, por favor avíseme. El orgasmo... Tenía una pregunta del orgasmo, ¿me la pueden repetir, por ejemplo? No me acuerdo cuál era algo relacionado con el orgasmo, pero no recuerdo qué era. Entonces, todas estas actividades tenemos que hacerlas sin presión y conversando. Me pongo ansiosa luego de masturbarme. No, al contrario, deberías ponerte relajada. La masturbación genera una serie de hormonas, ¿ok?, que te van a hacer sentir mejor, generas placer, relación contigo mismo, intimidad. Si te pones ansiosa es porque sientes culpa, porque piensas que es algo malo, que es algo sucio, cochino, te lo pueden haber enseñado de chico, de chica, en el colegio te lo deben haber dicho. Prueba relajándote y solamente acariciándote todo el cuerpo. Pon una música suave, desnuda en tu habitación, empieza a tocarte, acariciarte y disfruta de tus caricias, sin pensar absolutamente en nada. Solamente siente tus manos acariciándote. Utiliza aceites para masajes, aceite Johnson para niños. Si solo se puede tener orgasmos externos, no, la mayoría de mujeres tienen orgasmos por estimulación de clítoris, pero también muchas tienen orgasmo por penetración. No siempre nos alcanza, ¿ok? O sea, los hombres se frustran porque la mujer no tiene orgasmos cuando penetra, pero ya los tuvo a lo mejor en la estimulación oral. Y puede presentar ambos, o sea, es normal cualquiera de los dos. Sin embargo, la mayoría tienen más por estimulación. ¿Qué hay del punto G? ¿No es lo mismo que un orgasmo? No, el punto G es un punto que fisiológicamente no está descubierto que exista. Esta es una de las discusiones que hay en la sexología. Hay un grupo de médicos, sexólogos y psicólogos sexólogos que piensan que existe, otros pensamos que no. Es una zona que está... Es una zona, no es un punto, que está en la parte interna superior de la vagina, no está en la vulva. Tienes que tocar, acariciar con el dedo hacia arriba. Ahora, esto tienes que utilizarlo con delicadeza y con lubricante generalmente. La masturbación solo para eyacular. Ahora no puedo controlar mi eyaculación. ¿Qué puedo hacer? Déjame ver esto, eyaculación precoz por solo eyacular. Okay. Entonces, este punto G es interno y tú lo puedes estimular, pero no todas las mujeres sienten esto. También por ahí están las raíces del clítoris que también producen estimulación cuando tú las acaricias, pero no hay que obsesionarse por descubrir ese punto G, porque fisiológicamente, médicamente no se ha escrito ese puntito que sale en teoría, ¿ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Respecto a sildenafil, ¿hasta cuántas veces puede usarlo en personas de 54 años? El sildenafil se recomienda siempre que esté recetado por un médico, porque puede haber personas que tengan problemas cardíacos, por ejemplo. Sin embargo, no es que vas a tomarte una caja de sildenafil. A lo mejor la persona de 54 años no necesita tomarlo porque este medicamento es solamente cuando tienes disfunción eréctil, para personas que no tienen la capacidad de lograr la erección durante el coito y la masturbación. Entonces estas personas sí necesitarían tomarlo, pero es bueno que visite a su urólogo y que se haga todos los exámenes para descartar organicidad. En terapia sexual ahora estamos utilizando terapia combinada con las técnicas para trabajar la difusión eréctil, combinadas con una dosis muy baja de sildenafil. Sin embargo, hay muchos jóvenes y adolescentes tomando esto porque creen que les va a producir un mayor rendimiento sexual, aunque no tengan difusión eréctil. Y esto es falso porque el sildenafil no produce excitación, solamente
cuando tú estás excitado y tuviste erección, va a mejorar el flujo sanguíneo y las erecciones se van a mantener. ¿Okay? La eyaculación precoz, generalmente el adolescente se masturba con el fin de eyacular. Aprende. La conducta sexual es siempre aprendida. Aprende a eyacular rápido. ¿Okay? Y cuando tú aprendes a eyacular rápidamente, esto se va a volver después contra ti, porque vas a hacer lo mismo en el acto sexual. La masturbación debe hacerse con tranquilidad, en tu habitación, tomando un tiempo, parando, variando los estímulos, la presión, las fantasías con la pornografía, etcétera, sabiendo que la pornografía, es ciencia ficción, y vas a empezar a controlar tus tiempos. Ahora, si esto te pasa, por ejemplo, actualmente en la masturbación, y también cuando tienes relaciones sexuales, que eyaculas antes del minuto o apenas penetraste, entonces sí puedes tener eyaculación rápida, ahora se llama rápida, y deberías acudir a consulta sexual. ¿Okay? Pero si te estás masturbando y puedes demorarte un tiempo, de 2-3 minutos antes de eyacular, el problema es psicológico y está afectando tu erección y también podrías ir a terapia sexual, tendrías que ir. Es como colocarse el implante para aumentar las hormonas tanto hombres como mujeres. Eso te lo tiene que decir tu médico, porque primero tienes que ir al endocrinólogo para que vea qué niveles están y él te va a hacer la recomendación si necesitas o no. No lo puedes hacer porque se te ocurre. ¿A qué edad se le habla a una niña de sexualidad? No pude programa. Ese tema ya lo mencionamos y lo vamos a tocar en 2 semanas, porque tengo temas para 2 semanas más. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de la sexualidad en los niños, cómo empezar a hablarles, cuándo empezar a hablarles, y además hablar, que es muy importante, de cuál es el momento apropiado para explicarles cómo son las relaciones sexuales a un niño. ¿Okay? Ese es un tema para el programa. La próxima semana el tema que vamos a tocar, gracias a ustedes por hacer las preguntas, me encanta que pregunten tanto, que sea tan dinámico este tema. Como las conexiones están malas, en caso de que se corte, yo lo voy a grabar, me desconecto un segundo y me vuelvo a conectar, ¿okay? Pero hasta ahora está fluyendo muy bien. Y ustedes también son lindas personas, la verdad. Muchas gracias por estar acá, por escucharme, por participar, porque creo que es muy importante. Son temas que nos interesan a todos, que nos afectan a todos y que podemos mejorarlo. Solamente se trata de perder la vergüenza y los mitos. ¿Existe un anticonceptivo que se utiliza como implante en el brazo de las mujeres? Sí, existe ese anticonceptivo. Como les digo, el miércoles vamos a tocar 2 temas, ustedes son geniales. Vamos a tocar 2 temas de anticonceptivos que tienen que ver con los definitivos, ¿ok? ¿Cómo identificar un orgasmo interno? Es igualito que el orgasmo externo, o sea, por estimulación externa, son los mismos síntomas. Este sábado próximo, el tema es el orgasmo. ¿Okay? El orgasmo en la mujer. Y en el hombre la preocupación porque su mujer no tocaba el orgasmo. Eso lo vamos a tocar el próximo sábado. Yo les voy avisando. ¿Conocido algún caso que las bombas del pene hayan servido para agrandar el pene? No sirven para eso. Eso es una prueba para saber esas bombas de succión. Es un aparato largo que se coloca, el pene se introduce y se presiona para que entre aire y se produzca la erección. Esta es una de las formas de descartar causas orgánicas en la erección, porque te va a permitir ver si está circulando o no la sangre. Algunas personas que tienen difusión eréctil, ojo que no tienen erección en la masturbación ni en el coito, les mandan esto y les ponen un anillo en la base para que tengan actividad sexual. Pero no es tan efectivo, se pierde mucho trabajo y te genera ansiedad generalmente. ¿A qué se debe que una mujer no pueda llegar a la eyaculación? Las mujeres, el otro día lo comentamos, las mujeres no eyaculan. La eyaculación es la expulsión de semen. ¿Okay? Déjeme contestar otro. Doctor, me gustaría saber a qué hora me interesa el tema de cuándo empezar a hablar. Este tema lo vamos a tocar el miércoles, no este miércoles siguiente, sino en 2 miércoles a las 7. Si terminó la cuarentena a las 9 de la noche, si no a las 7. ¿Okay? La pregunta anterior ya me olvidé cuál era. Por favor, me repites la pregunta que estaba contestando y me interrumpí con esta. Yo les voy a avisar además por esta vía, síganme en Instagram, porque es un tema muy interesante de los niños, o a lo mejor hacemos un extra esta semana, ¿ok? Un Instagram Live extra que podría ser el día lunes, por ejemplo,
Ustedes me dicen, tienen disponibilidad, aprovechando la cuarentena, vamos a hacer una cosa, vamos a tocarle el lunes a las 7 de la noche, ¿ok? Ya está agendado. Lunes 7 p.m. vamos a hablar de educación sexual en los niños y cuándo hablarles, cómo hablarles, por qué hablarles y de qué hablarles, ¿ok? Ya lo agendé acá, lunes, niños, ¿ok? Hacemos un extra acá. Hola Israel, saludos, desde que estás trabajando en la veterinaria, gracias, aplauso para ti. Sobre la expulsión de líquido en el orgasmo, ok. Las mujeres no eyaculan, las mujeres segregan un líquido, sí, este lunes próximo, dentro de 3 días, ok. Vamos a hacer un live extra. Las mujeres lo que segregan, sí es importante que sepan cómo es la educación para los niños. Bueno, ya noté la eyaculación ahorita, sigo. Mi esposo se muere, no sé por qué se va a morir, no me alcanzó a leerlo. La charla del orgasmo femenino la lanzará en Instagram. Todos van a ser a través de una publicación en Instagram. Yo hago esa publicación en la mañana, como estamos en cuarentena, más o menos a las 10 de la mañana sale, hoy vamos a hablar de tal tema, o sea que estén pendientes. Los métodos anticonceptivos va a ser este miércoles a las 7 de la noche. Voy a hacer un enlace, que nunca lo he hecho, voy a intentarlo acá por live con la doctora Barradas. ¿Cuándo va a tratar sobre los temas anticonceptivos? Miércoles a las 7 de la noche, pero solamente vamos a hablar esta vez de vasectomía e histerectomía. Después, el próximo miércoles, podríamos seguir hablando de los otros, porque es un tema que interesa mucho. Y además de los naturales, quiero hablarles, porque los naturales no sirven. Por ejemplo, el coitus interruptus, que es la eyaculación fuera de la vagina, sexualidad en el embarazo, después del embarazo, perdón, con la regla, o sea, todos esos mitos que hay sobre esto, ¿okay? Volvemos a la eyaculación. Las mujeres entonces segregan un líquido después de que han tenido relaciones sexuales o mientras están teniendo. No es el primer líquido lubricante de las glándulas de Bartolina, ¿okay? Entonces es otro líquido segregado por una próstata atrofiada que se supone que tiene. Este líquido es incoloro, no tiene sabor, pero no todas las mujeres tienen la capacidad de expulsar este líquido, ¿okay? Entonces tengan en cuenta que no es eyaculación, y el hecho de que lo tengas o no lo tengas no va a mejorar ni va a variar en absoluto la calidad del orgasmo. Hay muchas obsesiones con ese tema, no se preocupen. Si lo tienen, bien; si no lo tienen, también, no va a pasar nada. También el estrés es el estrés por la pareja, vamos a ver. Otro tema. ¿Cómo sacamos la vergüenza de nuestra sexualidad en el acto? La vergüenza la sacas hablando. Como había dicho al inicio de este programa, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de nuestros miedos a las cucarachas, a los ratones, a determinadas cosas que nos dan asco, a veces a los perros, a los gatos, etc. Y si nuestras parejas saben, porque te lo decimos, no nos gustan las películas de terror, algunos sí, otros no quieren. Y lo hablamos y lo decimos. ¿Por qué no hablamos de nuestros miedos sexuales? Si los tenemos, es natural que los tengamos. Y hablábamos de que las mujeres tienen más miedo a su rendimiento, a no quedar bien, a no gustar a su pareja, y el hombre y a su salud. En cambio, es decir, no tener infecciones y cuidarse del embarazo. El hombre, la salud le preocupa menos que a la mujer. Lo que le preocupa es quedar bien en la cama, y eso es lo que hace que generen ansiedad. Y estos miedos, la única forma de perderlos es hablando de ellos. Cuando tú hablas de estos miedos, vas a sentir que te estás liberando de un peso. Y vas a perder la vergüenza, porque no tienes por qué tener vergüenza. La sexualidad, el miedo a muchas veces a nuestro desempeño sexual, nos frustra, nos impide disfrutar y nos hace sentir incómodos. Si tu pareja lo sabe, lo va a conocer y va a entender, se va a poner en tu lugar y te va a explicar o le vas a pedir que sea delicado, por ejemplo, cuando te duele la penetración o que no hace previos. Todas esas cosas hay que verlas, conversarlas. Los miedos principales de las mujeres, hasta ahora he hablado solo uno, no use condón, pero también otro miedo es que el hombre tenga una infección de transmisión sexual. Mi esposo dice que sienta que yo boto algo caliente cuando estamos en el acto. ¿Qué es eso? La lubricación es tibia, o sea, la penetración es tibia, pero puede ser también la segunda eyaculación. Pero eso, si a ti te produce eso, ardor, picor, te molesta, tienes que ir con tu ginecólogo porque podría haber alguna alteración ya orgánica. ¿Okay? Otro de los miedos es que el condón se rompa y que quede embarazada. Es uno de los miedos que se producen mucho en las mujeres, sobre todo cuando están saliendo con una pareja que todavía no tienen algo fijo o estable. Un miedo también importante es que no acepte un no como respuesta.
Ese es un miedo que se produce muchísimo. O sea, no, por ejemplo, hay alguna posición que tú no quieres hacer y te da vergüenza decirlo, tienes miedo a que tu pareja no te haga caso y lo haga. ¿Hay alguna forma de aumentar la lubricación en el hombre? Me refiero a tomar algo para aumentar el volumen de la lubricación. El hombre no lubrica, la que lubrica es la mujer. O sea, si tú sientes que tu pene está seco, puedes usar en el preservativo, viene con un lubricante que te va a servir, pero también puedes usar el mismo lubricante si sientes que hay sequedad en tu pene y que le produce molestia a su mujer porque no ha lubricado o quieres masturbarte disfrutando más, usa lubricantes vaginales, que son los mismos. La jalea Caillé, que acá no venden, antes vendían, hecha por el laboratorio Johnson y Johnson, es buenísima. ¿Por qué? Porque ese líquido puede ser tibio o frío, y el tibio produce una sensación de placer porque es similar a la lubricación vaginal, el frío no tanto. El líquido preseminal, ¿hay alguna forma de que quieres expulsar más líquido preseminal? No hay forma, ese líquido preseminal está producido por unas glándulas que posee el hombre. Este líquido, ya hemos hablado otra vez, puede causar embarazo, muy pocas posibilidades, pero sí lo usa. Pero es algo que tú no puedes controlar. Ese líquido se produce en la fase de excitación, está producido por las glándulas de Cowper. Y ese líquido que lo que va a hacer es limpiar los canales internos de la vagina, no va a hacer que tú del pene, perdón, no va a hacer que tú sientas más placer. Ese líquido va a pasar por la vía, el conducto deferente, donde va a salir expulsado el semen por la uretra, y ese líquido va a limpiar ese canal para que el semen, la función es que el semen salga con más fuerza y que pueda entrar y penetrar en la vagina para producir el embarazo. Recuerden que mucha de la parte orgánica de la eyaculación tiene que ver con la reproducción, porque al fin y al cabo, inicialmente, el fin era la reproducción. Ese líquido puede contener en el 14% de los casos según los estudios, pero no es que contenga espermatozoides, sino que los espermatozoides viven 72 horas, pueden quedar en ese conducto y sobrevivir esas 72 horas. Cuando tú tuviste una eyaculación previa por masturbación o un sueño húmedo o una polución nocturna, una eyaculación nocturna, o una relación sexual, los espermatozoides quedaron ahí, no salieron, y el líquido lo que hace es arrastrarlos. Y si hay contacto pene-vulva, aunque no haya penetración, ese 14% de posibilidades de embarazo existe. Entonces, ojo, por eso hay que usar condón apenas tengas la erección. Además, no te va a distraer después de ponértelo. Una vez que tienes erección, te pones el condón y empiezas con tus juegos, y ahí ya puede haber contacto pene-vulva y pene-vagina con la penetración. A mi pareja no le gusta usar condón. ¿Cómo hablar del tema? Hay muchos argumentos, ya voy a anotar. Tema, condón, argumentos. Son mitos, porque generalmente el hombre dice que pierde la sensibilidad, es falso. Tema para otro programa. Mi pareja siente mucho dolor por dentro y ardor a la hora de la penetración. Ella me cuenta que con otras parejas no le ha sucedido. ¿A qué se debe? Cabe recalcar que no hacemos previos. Bueno, los previos van a producir la lubricación. Sin previos es muy difícil que se produzca. Tienes que alargar los previos hasta que ella lubrique. Pero si esto sigue sucediendo, puede ser un problema ginecológico, un problema médico. Hay un vaginismo que es también una infección, una inflamación en la vagina, que produce dolor, produce picor, tiene varios síntomas. Hay varias enfermedades que puede tener la mujer, la candidiasis también puede tener una infección de transmisión sexual. Acuérdate, antes era con otras parejas, puede ser que los síntomas de una ITS, una infección de transmisión sexual, se hayan presentado ahora. La recomendación básica es intenta prolongar los previos, hacerlos, que disfrute, que esté, y cuando esté bien lubricada penetra. Si no hay ningún problema, ella tendría que ir al ginecólogo. Es importante que las mujeres vayan al ginecólogo regularmente. Tienen que controlarse para evitar algún tipo de prolapso, algún tipo de tumores. Hay que prevenir, sacarse el Papa Nicolau, los chequeos, así como el hombre lo hace o lo tiene que hacer con el urólogo. La mujer debe hacerlo con su ginecólogo. Visiten a sus médicos, ¿ok? Es importantísimo eso. También puede ser que por la edad una mujer de 40 no lubrica bien a partir de... No. Hay mujeres que con la menopausia ya no lubrican bien. Y eso puede ser por causas hormonales, por déficit de algún tipo de hormonas. Pero no todas las mujeres dejan de lubricar en la menopausia.
Si tú tienes una buena vida sexual, que disfrutas, haces previos, disfrutas de lo que estás haciendo, no es solamente buscar la eyaculación y terminar o buscar el orgasmo y acabar, sino es algo más rico, hay más donde está envuelta la afectividad, la creatividad, el disfrute, el placer, el juego, debería lubricar. No es que porque tenga 40 deje de lubricar. Hay mujeres que tienen 60 y siguen lubricando naturalmente. Pero siempre chequea con el médico para descartar causas orgánicas y si no utilizar los lubricantes vaginales. ¿Ok? ¿Qué tiempo vamos? Déjenme ver. No, ya tenemos tiempo. No, ya no pasamos la media hora, pero como está funcionando bien el internet, sigamos un poquito. También puede ser por la edad que una mujer no lubrica bien a partir de los 40. Bueno, esa ya la contesté. Otro de los temas que mucho le preocupa a las mujeres y les da miedo es que no le haga caso cuando quiera parar, que ya no quiera más y quiera seguir. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. No es no. Y este no puede producirse antes de que haya penetración, porque se te fueron las ganas y el hombre tiene que aceptarlo, porque esté en la penetración y siente una molestia, un malestar y tampoco quiere seguir. Pero no es lo común. O sea, la mujer generalmente y el hombre, cuando ya empezaron con la relación sexual, pueden continuar, pero no puedes, si tu pareja no quiere, tienes que parar, tienes que cortar. Como les digo, no es no. Es cierto que las mujeres flexibles se tienen mejor sexo, puede ser porque tienen mucha facilidad de hacer posiciones que normalmente no pueden hacerse. ¿Okay? Ellas tienen y el hombre también puede hacer lo mismo. Hay hombres que se hacen ellos mismos sexo oral y las mujeres también. Y esta flexibilidad ayuda siempre. Por eso hacer ejercicio, mantenerse en forma, sirve muchísimo. Hola, Les, qué gusto, desde Miami, en cuarentena, ya sé que estás ahí. Doctor, yo realizo deporte habitualmente, es una condicionante a querer tener más intimidad. Generalmente cuando haces deporte, te sientes bien contigo mismo, tu autoestima está alta, quieres disfrutar, te sientes bien con tu cuerpo y te provoca tener actividad sexual. Acuérdense que, ¿qué favorece la actividad sexual? Una buena alimentación, ¿sí? Cero chatarra o poca chatarra y altas grasas en absoluto. Desayunar bien, alimentarte bien, un desayuno con proteínas, por ejemplo, es muy importante, hacer ejercicios. Todo eso va a ayudarte a tener más ganas de tener intimidad, a disfrutar más de tu intimidad y además a envejecer adecuadamente, porque uno envejece como ha vivido. Y conforme van pasando los años no vas a perder tu placer sexual, tu satisfacción sexual. Entonces es importante cuidar tu salud. Para eso, beber en exceso, no drogarse, comer normalmente, no abundantemente, y hacer ejercicio te va a mantener bien, te vas a tener ganas porque va a elevar tu autoestima, como te digo, va a generar hormonas que van a hacer que tú sientas más placer en la intimidad. ¿Okay? Entonces, siguiendo con nuestro tema. Consenso, importantísimo en cualquier actividad sexual. Las mujeres tienen miedo de que el hombre no actúe consensuadamente y que la presione o la obligue a hacer cosas que ella no quiere hacer o que la haga cuando no quiere hacerlo. Se supone que esto sucede con parejas que ya también están estables. ¿Okay? Y uno de los miedos también de las mujeres es que el hombre no tenga orgasmo o que no termine satisfecho. Si el hombre no tiene orgasmo y no está satisfecho, es problema de él, no tuyo. ¿Okay? Si déjeme paréntesis acá, reírse es muy importante, la sexualidad es lúdica, la siguiente se me pasó y la siguiente también. Buen día, ¿por qué mi esposa le da risa ponerse ropa como el baby doll? Porque tiene vergüenza, en el fondo es una forma de inhibir su conducta sexual. Pero tú tienes que decirle cosas bonitas, ponérsela tú, la ropa, desvestirte tú y tú también ponerte lencería sexy para que ella pierda la vergüenza. ¿Qué posición da más placer? O depende de cada persona, ya que todos no sienten lo mismo. A cada uno le gustan diferentes cosas. Hay miles de sexualidades y cada uno tiene la forma de disfrutarlo que es diferente a otras. Lo mismo sucede en las parejas. Tienes que encontrar la forma o la posición que más les guste a ambos, no solamente a ti. Si a ti te gusta una y a otra, bueno, un rato una y otro la otra. Las más comunes, por ejemplo, que gustan a ambos sexos es el hombre acostado y la mujer sentada arriba. Porque la mujer puede controlar la penetración, los movimientos, el hombre la está viendo, puede acariciarla, puede empujar y mover a su pareja. Esta es una posición muy cómoda. También la posición lateral con piernas cruzadas cara a cara, porque tienes una mano libre para acariciar.
Una de las más incómodas más bien es el misionero, porque el hombre no puede tocar, está apoyado con los codos y tiene que resistir la presión de su cuerpo encima de la mujer. Y si está con sobrepeso, imagínense, va a ser peor. Las posiciones sentadas también, el hombre sentado en una silla o en el borde de la cama, la mujer mirándolo, o de espaldas, también es una buena posición. Y una de las que más les gustan a los hombres es el perrito, porque puede controlar el movimiento, la penetración, pero no es la que las mujeres siempre quieren. Volviendo a nuestros temores, doctor, el próximo tema podría ser posiciones que den más placer. Bueno, perfecto. No que den más placer porque eso depende de cada uno, pero sí es un tema, posiciones sexuales. No el próximo, porque tenemos muchos temas, pero vamos a ver si hacemos un poco más de programas ahora que estamos en cuarentena. ¿Ok? Hemos sugerido varios temas, me encantó que participen tanto en este día. Bueno, esto queda subido en mi History 2 días y posteriormente lo suben el domingo o el lunes, no recuerdo qué día, está en mi canal de YouTube que se llama Sexológicas Oficial. Mitos y verdades, otro tema. Perfecto, qué buenos temas que me están sugiriendo. Gracias por haber estado conmigo, hemos durado más y hemos tenido buena conexión, lo cual me alegra muchísimo. Entonces nos vemos el lunes. El lunes vamos a hablar de educación sexual a las 7 de la noche, de cómo hablar de sexualidad, qué temas hablar de sexualidad con los chicos, a qué edades, etc. Es un tema que da para mucho. Un abrazo para todos, de verdad, un abrazo virtual y acuérdense de quedarse en casa, por favor no salgan. A mí se me acabaron ya muchos alimentos, pero puedo sobrevivir hasta el miércoles. Entonces este miércoles recién vamos a ir, bueno, mi hijo va a ir al supermercado. Gracias por estar conmigo. Lencería para mujeres, esto podríamos hablar de lencería y juguetes, ¿ok? Cuídense ustedes también, los quiero mucho. Les estoy anotando temas, sexo oral. Y yo me quedo en casa. Todos, por favor, quedémonos en casa, cuidémonos, acuérdense de que es la única forma, porque no sabemos si estamos infectados o no y podemos contagiar a otras. Sexo oral ya lo tengo acá anotado. Gracias, un abrazo grande, no, hasta el lunes. Alex, el lunes vamos a hablar de educación sexual para los niños. El miércoles vamos a hablar de 2 métodos anticonceptivos, que es la vasectomía, y también vamos a hablar de la histerectomía. ¿Ok? Un abrazo grande, nos vemos este lunes, por favor, no se olviden. Los videos, llamadas en sexo, los videos van a salir en mi canal de YouTube, después quedan fijos ahí. Un abrazo grande, cuídense, los quiero mucho y a todos, por favor, cuídense mucho y no salgan. Un abrazote. Nos vemos el lunes.